next speaker, Roberto Ignatius, and I hope I'm not doing violence to your name, Oliveres, to share with us. Thank you. Muy buenas tardes. Lo primero, quiero agradecer a la OEA, a la CICAT en particular, esta invitación a participar en esta conversación, en este diálogo sobre, en definitiva, los tribunales de tratamiento de drogas y las alternativas al encarcelamiento. En especial, me gustaría agradecer a don Antonio Lomba, que debe estar por ahí, por esta invitación, sí, y por incluirme en este panel. En verdad, hoy día se produce una coincidencia virtuosa, diría yo, porque un salón más allá, o más abajo, ¿cierto?, estaba el vicepresidente de la República nuestra de Chile, haciendo una exposición sobre un tema de seguridad ciudadana, de seguridad pública, a nivel hemisférica. Y acá nosotros estamos tratando, yo creo que una vertiente que tiene mucha relación con esa seguridad pública, que es precisamente el tema de la alternativa al encarcelamiento y que tiene que ver con lo que se ha hablado aquí precedentemente, que es la reducción, en definitiva, de las tasas de criminalidad y también la reducción de la reincidencia, que es uno de los objetivos fundamentales de la seguridad pública. Aquí también quería hacer un alcance en relación al tema. Nuestra moderadora ha señalado que y ha hecho varias preguntas, pero la primera en realidad me preocupó bastante, porque ella dijo, y la pregunta era si había una responsabilidad judicial en la integración de los imputados. Y en verdad aquí se han planteado una serie de inquietudes en el ámbito del porqué de la intervención de los jueces, ¿cierto?, en los tribunales de tratamiento de drogas. Y la verdad es que esa respuesta ya es difícil. Se ha visto acá, ¿cierto?, se ha señalado cuál es el marco normativo, hasta dónde llega el ámbito de discrecionalidad de los jueces para poder encontrar soluciones al tema de la drogadicción asociada a la comisión de delitos. Y si ese tema es particularmente difícil, mucho más lo es encontrar una justificación para poder considerar la intervención de los jueces ahora en otra etapa, no tan solo de la intervención a través de los tribunales de tratamiento de drogas, que son procesos que están insertos en una mecánica procesal, sino que en una etapa quizá posterior, como se observa normalmente lo que es la reintegración, que es aquella que viene después del resultado judicial, después de la decisión judicial y del proceso judicial estrictamente. Entonces voy a tratar de avanzar en una respuesta, como digo, a este dilema que se me presentó y tratar de salir de la mejor manera posible. La pregunta entonces inicial es, decía, ¿por qué una integración desde la justicia? En verdad para los jueces es difícil, reitero, explicar esto, pero voy a acudir a una explicación que nosotros venimos utilizando desde el año 2004, en que en Chile se incorporan los tribunales de tratamiento de drogas y que tiene que ver con esto de que ni el sistema de justicia, ni el sistema de salud, ni el sistema político por sí mismo puede dar una respuesta eficiente al problema de la drogodependencia asociada a los delitos, porque es un problema multifactorial, multidimensional, que enmarca, ¿cierto?, a distintos organismos y a distintos aspectos. Pero nosotros los podemos enfrentar de alguna manera, este problema que tiene todas estas variables, lo podríamos visualizar desde un nuevo concepto, quizás si se quiere, de impartición de justicia. No creo que estoy inventando algo, sino que simplemente acudiendo a lo que nos entrega el marco normativo de nuestra ley, la ley en Chile y nuestra constitución política. Estoy hablando ahí de lo que se llama el rol del juez en la sociedad contemporánea. Este rol que quizá va un paso más allá a lo que es la impartición de justicia tradicional, y se ha hablado acá la justicia penal estrictamente, que es atributiva y sancionadora, punitiva,
sino que tiene una mirada que tiene una proyección distinta y un contenido mucho más social. Las 3E del rol del juez: eficiencia, eficacia y efectividad. Eficiencia: el buen uso de los recursos que se ponen a disposición del tribunal, justicia oportuna con el empleo de los medios técnicos, humanos, etcétera, que tenemos los jueces y tienen los tribunales para la impartición de justicia. Eficacia: el logro de los objetivos procesales, es decir, el otorgar a cada uno lo suyo, ¿cierto? Y la solución del conflicto concreto y determinado que se pone en el estrado del tribunal para su solución, para su definición. Hacer efectiva la materialización de la ley frente a un caso concreto y particular que ha llevado a la decisión jurisdiccional. Eficacia. Y por otro lado, lo que hemos llamado la efectividad. Y aquí tenemos una variable distinta, diría yo, y esta que nos proporciona una mirada también novedosa y fresca. La efectividad tiene que ver con aquel mandato que da nuestra Constitución en el primer artículo de la Constitución Política de la República de Chile, cuando habla del principio de servicialidad. Y pone como un mandato de los órganos del Estado y con ello también de la función jurisdiccional el procurar, dice así la Constitución, a su letra, el bien común. Es decir, y prosigue la Constitución, es crear las condiciones que permitan a cada uno de los habitantes de nuestro país su mayor realización espiritual y material posible. En consecuencia, los jueces no solo estamos obligados a aplicar la ley, indefectiblemente ese es nuestro marco que da razón de ser a nuestra existencia, ¿cierto?, sino también hacer un enfoque de la aplicación de ley en aras del bien común. Es decir, con este principio que propende a buscar en los seres humanos, que son los destinatarios de nuestra acción, su mayor realización espiritual y material posible. Tenemos entonces la ley y tenemos la Constitución como marco regulador de nuestra actividad, pero también tenemos las convenciones internacionales, ¿cierto? De aquí se ha hablado. La Carta de las Naciones Unidas en relación al principio de proporcionalidad de las penas, ¿cierto? Y también tiene una proyección en el ámbito de la rehabilitación, o en el marco normativo hemisférico también encontramos algunas convenciones, algunos marcos normativos regulatorios que nos permiten acudir a este principio inspirador. También tenemos acuerdos multisectoriales, si se quiere, o multiestaduales. Aquí está un integrante de la Secretaría Permanente de la Cumbre Judicial Iberoamericana, ¿cierto?, de España, don Ángel Juanes, cumbre que ha tenido un rol fundamental en lo que es la integración a nivel iberoamericano, y allí hay una serie de productos que son los productos cumbre que proporcionan también este marco normativo que permite al juez nacional de alguna manera enfocar su actividad con mira a estos lineamientos internacionales. La Carta de Derechos de las Personas, las reglas de Brasilia, el acceso a la justicia, son una serie de instrumentos que van a permitir tener esta dinámica especial en la interpretación de la normativa. Estamos trabajando también intensamente en la versión 2016 de la Cumbre Judicial, que termina en Paraguay en unos meses más, en un modelo de tribunal de tratamiento de drogas para Iberoamérica. Y esperamos que sea aprobado en la Cumbre Judicial. Y también un marco que va a permitir el seguimiento, ¿cierto?, junto con convenios bilaterales, que va a permitir el seguimiento de este instrumento internacional que va a poner un parámetro, yo creo que igualitario, para el avance conjunto de los países de Iberoamérica. Y también queremos enlazar esto con la labor que está realizando la CICAT en el marco de la OEA. Y por lo tanto el esfuerzo va en esa dirección, en crear un modelo, ¿cierto?, que permita un avance homogéneo de los países de este continente, de este hemisferio. Pero quería detenerme en que existe este marco de alguna manera inspirador que permite que los jueces tengamos una visión, como digo, más proactiva. Y voy a citar algo que está en el mensaje. Nosotros cambiamos el año 2000, cambiamos el sistema inquisitivo tradicional por el sistema acusatorio penal. Teníamos
un sistema inquisitivo que era el más puro estilo tradicional, muy duro, y esto se transformó de una manera, yo diría, bastante novedosa, si se quiere, en este sistema acusatorio. Y la inspiración estuvo en el mensaje que dio el Ejecutivo en el año 95, se demoró 5 años en instaurarse, en aprobarse el modelo en el Parlamento chileno, que señaló esto que tiene la máxima relevancia en esta interpretación, acerca de qué manera el instrumento procesal puede servir en esta perspectiva de reintegración. El mensaje de este Código Penal Acusatorio de 1995 dice lo siguiente: de otra parte, como ya se dijo, el sistema penal chileno procesal, con su recurso casi exclusivo a la privación de libertad, suele segregar a los inculpados de sus grupos de pertenencia, lo cual, tratándose de jóvenes, se traduce en un ingreso a formas permanentes de marginalidad, que luego inducen a esos mismos sujetos a nuevas y más graves formas de criminalidad. En otros términos, el diseño del actual proceso penal produce marginalidad y por esa vía acentúa las posibilidades de la conducta desviada y persigue más adelante con los mecanismos alternativos, que es donde se insertan los tribunales de tratamiento de droga. Por otra parte, los avances de las disciplinas penales muestran cómo las respuestas tradicionales del sistema, fundamentalmente las penas privativas de libertad en el caso chileno, resultan socialmente inconvenientes para una multiplicidad de casos, sea porque los problemas asociados a ellas resultan mayores que sus eventuales beneficios o porque la rigidez en su aplicación desplaza soluciones alternativas socialmente más productivas y más satisfactorias. El mensaje del presidente de la República cuando manda este proyecto de Código Penal acusatorio al Congreso es a los jueces que no utilicen la herramienta procesal que se instaura con el nuevo modelo procesal con un sesgo de perpetuación de la marginalidad, sino con una mirada más proactiva en la recuperación precisamente de los individuos que están adscritos al sistema penal para precisamente su reintegración a la sociedad. Estas perspectivas de integración tienen distintas fases o distintas etapas, ya yendo al rol que correspondería a este juez en precisamente esa actividad de resocialización de los imputados contraventores. Y los podríamos enmarcar en dos grandes grupos: en las perspectivas de integración o de reintegración desde el imputado y desde la sociedad, que viene en una lámina posterior. La integración, en primer lugar, del imputado es lo que se llama la integración personal. Este es síndrome de la dualidad que se produce en el sujeto cuando este sujeto que comete un delito asociado al consumo problemático de drogas, ¿cierto?, cuando no reconoce su adicción y su problema, por un lado, ¿cierto? La petición de ayuda, la aceptación voluntaria del programa de tribunales de tratamiento de droga que funciona en Chile. Es una adscripción estrictamente que pasa por la voluntad del sujeto en el marco de la suspensión condicional del procedimiento, un mecanismo procesal alternativo. En segundo lugar, también una fase de integración en este marco del programa y que tiene que ver con la integración terapéutica, desde esa perspectiva. Es decir, entender, ¿cierto?, que se forma parte de un sistema que propende a eliminar las causas que producen esa adicción y, en definitiva, también el delito o la infracción penal. La relación que debe darse en este proceso de integración con los jueces, que son los supervisores del tratamiento, con los médicos, que son los terapeutas, con las duplas que acompañan en este proceso al imputado para la adherencia al programa, en sus compañeros de ruta, que del punto de vista del ejemplo que puede dar un imputado sometido a este programa, para aquel que no lo está, es vital, porque produce precisamente una mayor incorporación de imputados, porque ellos ven el proceso favorable de aquel que está, sí, adscrito al programa. Y por último, también en una perspectiva desde el imputado, la integración social, la integración fundamentalmente en su familia, que es el núcleo de apoyo que normalmente es el que sostiene al imputado y es el último que se pierde
por lo general, siempre hay alguien, un integrante de la familia, que está sosteniendo al imputado en este proceso de rehabilitación. Si bien hay otros que ya salen de ese camino de cooperación o ayuda, siempre hay alguno que se mantiene. En nuestra experiencia, por lo menos, lo hemos visto. Reconocerse como parte importante de la sociedad. El imputado tiene que saber que él tiene un aporte a la comunidad y que ese aporte es un aporte insustituible, que es un aporte personal, individual y que solo él lo puede dar. En estas perspectivas o fases también de la integración tenemos, desde el punto de vista de la sociedad, lo que se está hablando, ¿cierto?, en todos estos momentos respecto de la seguridad pública, la disminución del riesgo, la reducción de la peligrosidad, de alguna manera, eliminación de aquellas zonas de inseguridad territorial o sectorial. En un segundo aspecto, el enfoque de prevención general, el mensaje a todos aquellos que no han vivido la experiencia del delito, pero que de alguna manera ese ejemplo del imputado sometido a este programa especial también les ayuda a dirigir su conducta. La utilización de los datos de los tribunales de tratamiento de drogas, los datos estadísticos, el levantamiento de información es vital para los temas de prevención general. El tema de las zonas etarias, por ejemplo, dónde se enfocan la mayor cantidad de contraventores penales, en qué áreas etarias. Normalmente en nuestra experiencia nacional son jóvenes que van entre 16 y 20 años. Son gente muy joven, la mayor cantidad de delincuentes. En segundo lugar, la diferenciación por zonas geográficas. Indudablemente hay sectores de nuestras poblaciones, de nuestro territorio, en los cuales se dan ciertos delitos con una mayor frecuencia y aquellos también donde están más asociados a consumos de ciertas drogas en especial. Aquí se ha hablado de toda la variable o variante de drogas que pueden utilizar los imputados. Y por último, la misión de solidaridad social en esta perspectiva también comunitaria. Es decir, enlazar estos programas terapéuticos que están adscritos a los tribunales con aquellas políticas que tienen que ver también con la dirección de la economía, la responsabilidad social empresarial, que es un tema bastante en boga actualmente y que permite la incorporación en el periodo de rehabilitación de imputados a procesos productivos en industrias. Hay ejemplos en Chile en los cuales personas que están no solo han salido del proceso del programa, sino que están en el programa mismo y ya son acogidos por ciertas empresas para poder participar en esos procesos productivos y aprender un oficio, una actividad que les va a permitir mañana ganarse el sustento de una manera productiva y al margen de este consumo. En consecuencia, una serie de, como digo, perspectivas que van a permitir enlazar estas distintas fases que van durante el proceso penal, en el seguimiento que se hace con esta supervisión judicial y un enlace posterior, que yo lo viví y lo experimenté en una experiencia de responsabilidad penal adolescente en el modelo alemán. En el modelo alemán, el seguimiento que se hace del adolescente desde la perspectiva judicial no termina con la decisión jurisdiccional concreta y determinada, sino que da un paso más allá y permite el seguimiento de este joven, ¿cierto?, que ha salido ya del circuito del delito, el seguimiento en sus actividades sociales al amparo de la comunidad local. Y por lo tanto yo creo que podemos proyectar esta función jurisdiccional hacia ese estadio, por lo menos hacer un enlace que va a permitir este seguimiento y que fructifique verdaderamente los tribunales de tratamiento de drogas. Sin duda que tenemos dificultades. Existen grandes, de alguna manera, lastres que cuesta mucho superar y problemas complejos que en algún momento nos desalientan en el camino a seguir, ¿cierto? Pero hemos avanzado. La visión tradicional de una impartición de justicia estrictamente atributiva, el rol de punición de que se ha hablado tanto acá, la justicia en esa perspectiva, la insensibilidad política también
que a veces se enmarca en una proyección distinta en nuestros estados, ¿cierto? Y enfoca quizás ciertos problemas de una manera que no es la adecuada en esta perspectiva de sanación. En segundo lugar, el concepto de premio inmerecido o privilegio. Es un tema que se reitera en el ámbito de los tribunales de tratamiento de droga. ¿Por qué ese sujeto que ha cometido un delito asociado al consumo de droga tiene un tratamiento de alguna manera en términos mejores que el ciudadano común y corriente que no ha entrado al proceso penal tradicional, no ha entrado en conflicto con la ley? Entonces, siempre hay un cupo en el sistema de salud pública para el imputado y a veces no lo hay para aquel que no ha infringido la ley. Entonces, se cuestiona de alguna manera esta diferencia de tratamiento que nos parece necesario también considerar y tenemos que tener una respuesta frente a ese dilema. La escasez de recursos que siempre son insuficientes y que no permiten enfrentar todas las soluciones posibles y que se enfocan a este mecanismo de intervención o rehabilitación. La ausencia de articulación entre la justicia y los prestadores de apoyo a esta integración, la falta de protocolos operativos. Nosotros estamos desde el año 2004 con los tribunales de tratamiento de droga. Hay 29 tribunales a lo largo del país que abarcan todas las zonas desde el norte, sur y centro de Chile. Pero nos faltan protocolos operativos. Recién estamos sacando un manual de procedimientos, ¿cierto? Después de prácticamente 11 años, un manual de procedimientos que nos va a permitir al interior del país de alguna manera actuar de manera mucho más homogénea. Ese manual, y no estamos hablando del sustento normativo estrictamente, sino que la operatoria, y es lo que estamos tratando de hacer al amparo de la Cumbre Judicial Iberoamericana, es crear un modelo que permita que ese modelo sea replicable en cualquier país considerando las situaciones normativas internas, ¿cierto? Pero un modelo, simplemente en esa perspectiva. ¿Cuál es la proyección de esta integración con esas dificultades? La disminución, y esto se ha visto ya con la experiencia internacional y lo hemos podido constatar en Chile. Mañana vamos a dar cifras que nos han permitido asegurar esto que estamos mencionando en esta lámina. La disminución de los costos económicos. Los tribunales de tratamiento de droga, ¿cierto?, valen normalmente 1/3 o menos de 1/3 de lo que cuesta un imputado privado de libertad en un centro penitenciario. Las consecuencias desde el punto de vista de política de seguridad ciudadana, la reducción de la reincidencia y desde el punto de vista social, la integración que se produce de un individuo en el marco de una comunidad familiar y social en sus ámbitos mayores. Y quería traer, estos son datos ya que iba a presentar mañana, pero los anticipo, una muestra de la proyección porcentual según reducción de la reincidencia y que es nuestra propuesta a los años que se vienen en Chile. La proyección al año 2020, una proyección conservadora, no es muy alto el número de imputados que pretendemos rehabilitar y reintegrar también en esta perspectiva reintegradora. Tenemos suspensiones condicionales, este mecanismo procesal alternativo, ¿cierto? Allí el número, sin distinción si están en TTD o no están en TTD, es el marco general de esta herramienta que se utiliza en todo tipo de delitos y situaciones, bajo cierto supuesto. Son 103.454 imputados que ingresaron a la suspensión condicional en Chile el año 2014. De esos, hay un 60% de consumo problemático de droga, de ese universo. Es decir, el consumo de problemático de droga, solo en aquellos que optaron esta salida alternativa de suspensión, fue de 62.000 imputados. Hay cifras que todavía son más altas y que inducen a una mayor preocupación. Hace 4 meses hicimos una medición en los centros penitenciarios de Santiago y la cifra de relación entre consumo de drogas y alcohol y comisión de delitos subió al 76% de la población penal. Es decir, en definitiva, uno dice esta relación de salud, comisión de delitos o de drogodependencia, la verdad es que es
casi 1 a 1 y por lo tanto debe tener nuestra mayor preocupación. Si tomamos solo el 60% de imputados que están en condiciones de ingresar al programa, ¿cierto? Y un 4,5% de voluntariedad, es una cifra bastante modesta, pero es lo que demuestra quizá la experiencia internacional. De todos los imputados que están en esas condiciones, normalmente el 5, menos del 10% son aquellos que adscriben a estos programas, porque son voluntarios. Y allí bajamos la cifra a 2.793 imputados. La tasa de sobreseimiento, es decir, de egreso positivo, es una tasa que medimos en corto tiempo, medimos como en 6 meses, y por lo tanto no es indicadora realmente lo que ocurre, pero la hemos observado en un 20%. Es decir, de todos los que ingresan al programa, un 20% los termina con éxito, pero digo, esa tasa debiera subir, debiera subir. Pero tendríamos ahí 558 personas que han salido exitosamente del programa. Y por último, de esos que egresan del programa, y aquí viene la buena noticia, el 77% de los egresados del programa no vuelven a cometer delitos, por lo menos la medición que hicimos en 6 meses, desde el año 2014 a 9 meses, quizás a septiembre del 2015, el 77% no cometió delito. Ninguna falta, ni siquiera falta contravención del orden punitivo, de la menor a la más grave. 77%, lo que supone que estamos en condiciones, en esta visión conservadora, de rehabilitar a 430 imputados. Pero en una visión ideal, con una proyección de indicadores y porcentaje mucho más elevado, que podríamos obtenerlo, vamos a llegar a 4.000, casi 5.000 imputados, rehabilitados. La población carcelaria en Chile es de 44.000 internos, actualmente. 44.000 internos. Por lo tanto, en esa proyección ideal, 4.779 personas son más del 10% de nuestra población carcelaria. ¿Es eficiente el sistema? Sí, es eficiente el sistema. ¿Provoca la reintegración social? ¿Promueve a la reintegración social? Sí, promueve a la reinserción social. Nosotros acabamos de presentar este diagnóstico la semana pasada en Chile. Está publicado en la página web del Poder Judicial. Es un documento bastante amplio donde entregamos no solo estas cifras, sino que muchas cifras, que algunas de ellas las vamos a ver mañana en relación a grupos de género, territoriales y etcétera. Pero, como digo, nos permite tener una esperanza de que efectivamente estamos en un camino correcto. Mayor cantidad de conflictos solucionados atendiendo a sus causas, lo que contribuirá a aquel mandato inicial que veíamos en nuestra Constitución y en las convenciones internacionales, quizás también, de contribuir a la paz social. Gracias. Thank you, Minister, for that valuable contribution to the dialogue. You have, in fact, made great strides in Chile. Congratulations.